Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato. En este episodio vamos a hablar de todas y cada una de las cuestiones que generan ansiedad a través de las redes sociales, sobre todo con las y los adolescentes. Así que no se lo pierdan, no se vayan. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y ya saben que en este podcast estamos buscando romper con el tabú de las cirugías plásticas en búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. No solamente se trata de estar viendo la imagen en el espejo y que no nos guste, o no solo en el espejo, ahora también en los dispositivos, en los celulares, en las videoconferencias, videollamadas. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña la doctora Eva García Armendáriz. Ella es psiquiatra, paidopsiquiatra y súper especialista familiarizada con todos estos temas. Gracias, Eva, por venir con nosotros. Gracias por la invitación. Es un tema de suma relevancia en estos tiempos. Sí, fíjate, yo he estado tratándome de documentar. Tengo, obviamente, como cirujano plástico, llegan a mi consultorio pacientes de todas las edades y ahora siempre te enseñan la imagen con el filtro que pueden lograr en su teléfono y te dicen, oye, me quiero ver así, me puedes hacer este mentón o me puedes hacer esa cintura o me puedes hacer esta nariz. Y me parece súper relevante entender cómo se ha cambiado eso, porque antes nuestras aspiraciones venían de, veías un prototipo en una revista de la belleza que se consideraba global, ¿no? Y ahora, pues, eres tú mismo, no estás buscando un referente de alguien famoso, pero modificado con esta tecnología. ¿Cómo has visto tú esta experiencia? Eres tú mismo, pero mejorado, ¿no? Claro. Es un problema de todas las edades, de todas las etapas de la vida. Sin embargo, un rango de mayor vulnerabilidad son los adolescentes que están en la búsqueda de la identidad, en la búsqueda del quién soy, cómo me quiero ver, cómo me estoy desarrollando, a quién me quiero parecer, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo como de esa base, vemos que esta situación afecta más a los adolescentes y a los adultos que no generaron una buena autoestima en la adolescencia y en la edad infantil. Esto cambia con la cultura y con la evolución de los medios de comunicación y de la socialización, o sea, como todo va modificándose, por eso ahora nos enfrentamos a esto. Parece broma, ¿no? Pero que dicen, somos como avatares ahora, lo que realmente manejamos en nuestro perfil, en la foto de perfil, casi nunca se parece. Hay veces que no reconoces a la persona que según tú ibas a venir a ver, y no solamente en redes especiales para ligue o algo así, sí, sino que en realidad muchísima gente tiene su foto retocada y después no la reconoces al momento de estar interactuando con ella en persona. Hay iniciativas derivado de esto que le denominaron la dismorfia de Snapchat. Hay iniciativas en gobiernos como pues, más avanzados que lo que llevamos nosotros, países escandinavos, Reino Unido, donde han buscado limitar dos cosas, Eva, y me gustaría saber qué opinas. Que las estrellas, los influencers, los famosos, si se hacen un retoque y postean esa foto, o sea, es artificial, es un filtro, tienen que especificarlo ahí para que cuando las seguidoras que se puedan ver influenciadas o aspirar a verse como ellas, entiendan que es una imagen ya manipulada por un filtro y que no son así de acinturadas naturalmente o así de perfilado su rostro de manera natural. Y la otra, que también han limitado la edad de 18 años en adelante para aplicarse inyecciones en la cara, porque estaban teniendo un altísimo porcentaje de población que se hacía cosas, inyecciones para aumentar, para disminuir, para afilar, y está prohibido hoy inyectarse la cara antes de 18 años en Reino Unido. Yo considero que son medidas muy necesarias, sin embargo, yo creo que tenemos que abarcar de manera integral la autoestima de la persona, adolescente, niño, adulto, para poder atenuar el impacto de las redes sociales. Ayer leía que en Madrid ya se había limitado, por ejemplo, el uso de iPads y dispositivos electrónicos en las escuelas, que ya no iban a necesitar ningún tipo de computadora o aparato en las escuelas. Todas estas medidas logran amortiguar, pero yo considero que el que diga filtro, ya por ejemplo, en plataformas como Instagram, ya dice ahí arribita, ¿no? En las historias si usó filtro o no. Yo creo que eso ya se ha utilizado. Donde debemos incidir es en generar actividades, en generar salud mental desde edades tempranas para que esto no te pueda impactar, porque la realidad es que no vamos a poder blindarnos de que esto siga ocurriendo y que
haya cierta susceptibilidad hacia una dismorfia corporal facial, lo más importante es nutrir los cerebros de los niños y los adolescentes desde antes para evitar que esta realidad que avanza los inunde, ¿no? Los afecte. Y a partir de qué edad, pues, si tienes un niño, un bebé, puedes agarrar y decir, bueno, le tengo que estar fortaleciendo la autoestima. ¿Y cómo no caes en el otro exceso de decirle, no, es que tú estás preciosa, mi amor, eres una princesa, estás guapísima? Hablando de una niña o un niño que Sí. todos, ay, mi campeón, y tú eres... ¿Cómo no caes en el otro extremo donde cuando el niño se enfrente a desempeñar alguna actividad, realmente vea que sus capacidades no son las que su papá decía que parecía Batman, ¿no? Bueno, yo siempre les comento a los papás que la autoestima no es ni cómo me veo en el espejo, ni lo que yo verbalmente le digo al adolescente o al niño. La autoestima viene más de un proceso interno, de un proceso de reflexión a partir de las habilidades que voy generando, pero que no son tan infladas por el medio externo, ¿no? Ujú. Sino que yo me doy cuenta que me está satisfaciendo lo que estoy haciendo, porque tenemos niños que los meten a competencias, a cuestiones competitivas, pero no les gusta y eso no va a generar buena autoestima, aunque el papá diga, ganaste el Mi trofeo, eres un campeón. campeón. No, o sea, va más allá. Es conocer al niño, saber por dónde podemos dirigirlo para que genere las habilidades en las que él se siente bien y se siente apto y él mismo vaya generando ese proceso, insisto, intrínseco de decir, puedo lograrlo. O sea, por más que nos digan, ay, qué bien te ves con ese traje, bla, bla, bla. Si usted viene, no sé, de tener algún fracaso económico, laboral, familiar, va a tener un golpe ahí en la autoestima, decir, híjole, pero no pude ver esto, no pude solucionar esto a tiempo, no. Y mis palabras o las palabras de los que estén alrededor van a resultar totalmente insuficientes. Ajá, Insuficientes. entonces tiene que ver mucho con cómo se integra, más allá de lo que le decimos y cómo se ve, cómo se va integrando su yo a partir del desarrollo. Ok, pero prestarle atención en la crianza a partir de qué edad. Desde, ¿Qué? desde edades muy tempranas. Desde edades muy tempranas comienza la concientización del niño, desde la edad escolar, 6 años. 6 años. Ujú, Esta parte de que a los 8 o 10 años empiezan a tener el concepto de autoimagen y ujú. entonces, por ejemplo, vuelvo a mi práctica como cirujano plástico, me llegan niños ya a los 10, 11 años donde se hacen conscientes y los empiezan a bulear los de al lado, porque tú en edades más tempranas, si tienes alguna cuestión, alguna anomalía congénita o alguna deformidad, digamos, nadie se da cuenta si te falta un dedito o si tienes la oreja despegada Mm. o si tu bracito está más corto o si caminas diferente. A partir de los 10, 11 años, a mí me empiezan a llamar a la Sí. consulta de, oye, fíjate que lo están buleando en la escuela porque tiene las orejitas voladas y le pusieron todo tipo de apodos. ¿Cuándo se las puedes operar? Ahí hay que irlo vigilando pues, en temas de cuándo acabó de crecer el cuerpo y cuándo se les puede hacer algo, ¿no? Igual a las niñas que por alguna razón tienen un síndrome de Poland, por ejemplo, que no se desarrolla una de las glándulas mamarias Ujú. y se queda totalmente planito de un lado e incluso en casos extremos, esa extremidad tampoco se desarrolla lo suficiente. Pero hablando concretamente de la glándula mamaria, pues a los 13, 14 años ya la niña se dio cuenta y todos los de a su alrededor cómo se desarrollaron. La recomendación desde el punto de vista de la paidopsiquiatría, ¿cuándo puedes hacer una intervención cuando realmente hay un tema que Sí. es visualmente perceptible? Esos ejemplos me parecen fabulosos porque nos podemos imaginar cómo esos dos ejemplos de esos dos niños van a impactar en su edad adulta, en la autoestima y en la seguridad. ¿Cómo podemos ayudar y qué podemos hacer? En este ejemplo que acaba de dar es súper básico que movamos las prioridades. ¿A qué me refiero? A que el niño y el niño escolar tiene prioridades como se le va planteando en el ambiente y entonces muy pocos priorizan, por ejemplo, lo académico o el ser buen niño, tener animales, tratarlos bien, tratar bien a su familia. Cuando los empiezan a bullear es, "¡Ah! Mis orejas eran importantes, en serio mi glándula o mi boobie era importante, órale, yo no le había prestado tanta importancia a mi oreja ni a mi boobie hasta que me empezaron a bullear, porque a lo mejor el juego de prioridades estaba diferente. Entonces,
la paidopsiquiatría entra ahí. Cuando comienza a ser afectado el niño con bullying, la paidopsiquiatría comienza a jugar con las prioridades. Oye, pero tú eres muy bueno en matemáticas. Oye, pero vamos a meterte a clases de taekwondo. Ah, eres muy fuerte. O sea, se comienzan a elevar otras habilidades para compensar esa parte de su cuerpo en la que se siente mal. Y entonces ya te llegan niños y adolescentes más empoderados después de manejar este juego de prioridades. Llegan y dicen, ay, es que se volvieron a burlar de mí, pero yo les dije, yo te tiro de una patada con el kung fu, ¿no? Ok. Entonces, vas dando tiempo a que la cirugía plástica pueda entrar, porque es totalmente válido que en algún momento en la adolescencia, edad adulta joven, puedan tener acceso a estas cirugías para verse mejor y atenuar ese rezago ahí que les pudo haber quedado. Entonces, se trata de jugar con las prioridades, de que haya mucho soporte familiar, que la escuela esté al tanto, que la escuela no normalice ese tipo de comentarios y que se le brinde soporte a esa persona que está sufriendo para que de inmediato cambie por completo, e incluso llegue a ver hasta tonto el que lo está bulleando, ¿no? Oye, ¿qué calificaciones tiene el buleador? No, va reprobando. ¿En serio dejas que te afecte la opinión de alguien que tiene 5 en matemáticas y tú tienes 10 en matemáticas y tú te portas bien y él tiene reportes en conducta? ¿En serio vas a dejar que te afecte ese comentario de esa persona? Entonces comienzas pues a utilizar estrategias Pero sí, psicoterapéuticas. exacto, pero sí a recurrir a la consulta, te sacan Claro, una cita y te digo, sí, Eva, ayúdame, tú como psiquiatra empieza sí. con una terapia. Sí, porque muchas veces los papás no tienen como tantas herramientas para manejar estas situaciones y nos llegan con el discurso de, bueno, es que ya le dijimos, no le hagas caso, ignóralo, es lo clásico, ¿no? Pero el niño dice, ¿cómo lo ignoro? Si lo dice y todos los demás se ríen, ¿no? Es imposible ignorar. Sí, y además ahora que también creo que es un tema al que lo habíamos tocado alguna vez con anterioridad, el bullying ya no se acaba como cuando yo era niño, iba en la primaria, a las 2 de la tarde sonaba la campana, te ibas a tu casa y ahí moría. Ahorita, con los teléfonos y los chats y los chats grupales, sabes si te siguen molestando y sigues en tu casa y Sí. entonces creo que contribuye sí a una ansiedad y a una depresión mayor. Prevalencia de depresión y de ansiedad en los adolescentes, niños adolescentes, ¿sí lo Sí. ven así? Es correcto. Antes había un pico en los trastornos de conducta, por ejemplo, puntuaba mucho el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En esta última década ha repuntado la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes, cuando antes estaba en tercer lugar y ahora es la más común. ¿Por qué? Tiene que ver con esto precisamente. Y pues en edad adulta son los síntomas prevalentes y los trastornos prevalentes, porque la edad adulta es solo una extensión de la adolescencia. A la edad de 21 o 23 años el cerebro hace trabajo de la poda neuronal, se acaba de desarrollar y es ahí cuando la estructura de la personalidad y todo se forma, ¿no? Ya se establece. No quiere decir que después el adulto no pueda cambiar, sí puede hacer cambios, pero es más complejo, es más tardado, digamos. Entonces, todo lo que ocurra antes de los 23 años da los cimientos de cómo me voy a relacionar, de cómo voy a enfrentar los estresores diversos que lleguen a mí, cómo voy a tomar los retos, cómo voy a enfrentar las dificultades en cuanto a la autoimagen, el bullying, la autoestima, la seguridad. Entonces, para llegar a una edad adulta joven productiva, tenemos que haber tenido una adolescencia y una niñez lo más sana posible. Igual, así como me decías, en la edad escolar, el padre tiene, o los padres tenemos que estar muy pendientes de la autoestima de los niños. ¿Y cuándo te los llevo? O sea, haz de cuenta, las red flags para decir, vamos a la consulta de Eva, mi paidopsiquiatra de cabecera, porque está pasando esto. Ahorita hay como demasiadas vertientes o demasiados hilos que confluyen en lo mismo. Fíjate, tenemos que hay trastornos alimenticios por quererte ver de determinado peso. Ahora están usando el famoso Ozempic en dosis mínimas y tal. Sí. Y ayer leía yo también un artículo que decía, despidámonos de las dietas, una nueva era ha llegado porque vamos a estar todos medicados con esto. Y que tiene una función, como lo hemos platicado otras veces, no solo a nivel gastrointestinal, sino con receptores en el cerebro, donde nos quitan las ganas de la ansiedad por el tabaco, el alcohol y la comida. Todas esas cosas pues van formando retos para que yo esté al pendiente de qué sí y qué no hago con mi hijo y cuándo te lo llevo. O sea, cuando
estoy viendo que no está pudiendo manejar la ansiedad que le producen los comentarios, la imagen física y además reconociendo que la obesidad es un tema pandémico y que tenemos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Es correcto. En el ideal, partiendo del ideal en el que los padres debemos conocer a nuestros hijos, tenemos que identificar cambios emocionales, cambios de comportamiento. Si el niño era vivaz, emotivo, llegaba y te contaba de la escuela, el adolescente igual, si era un poco reservado, pero de pronto pues se aísla, se reserva más, comienzan ciertos cambios o respuestas como más impulsivas, de irritabilidad, disminución en el gusto por ir a la escuela, en la necesidad de hacer otras actividades, en esta como espontaneidad de generar planes. Entonces, tenemos que ver que algo pasa. Siempre se sugiere una conversación abierta, hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo te estás sintiendo en la escuela? Bien. Oye, ¿tú estás interesado en hacer alguna otra cosa? No, ahí podemos ver si el interés bajó, si está como más negativo a la charla. Ayer hablaba en un medio también de comunicación sobre el cutting, ¿no? Si tiene algún tipo de problema, por ejemplo, si lo vemos que comienza a vestir con sudaderas en estas olas de calor, tenemos que cuidar también. Nada más para el auditorio, el cutting es cuando se están lesionando, autolesionando. ¿Cómo? Es cada vez Y es más cada vez común más frecuente. también, Pero y es ¿cómo? cuando por medio de algún objeto punzocortante pueden hacer heridas en su cuerpo como forma de autorregulación inadecuada ante el estrés, la ansiedad o la depresión. Esto también puede estar presente porque es cada vez más común. Si hay quejas constantemente sobre su autoimagen, de, ya me puse este vestido, pero otra vez me quedó mal, me lo quito y veo que se cambia muchas veces, veo que deja la comida, que dice, no, prefiero comer en la escuela. Si vemos que alguno de sus hábitos está cambiando, algo está pasando. Si tiene la intención de hacer cambios radicales en su imagen, por ejemplo, oye, ¿cuándo me dejas pintarme el cabello? Y está muy pequeño, me lo puedo decolorar o lo tengo largo y me lo puedo cortar porque ya no lo quiero cuando antes me gustaba largo. Entonces, ante cambios radicales y como cierta atenuación de su espontaneidad y de su humor tenemos que incidir. Y si vemos que no hay conexión, que el adolescente o el niño no se comunica, pues tenemos que buscar ayuda con un profesional, por supuesto. Ya teniendo los focos rojos o bien para buscar los focos rojos o las banderas rojas, porque a veces los papás no lo encuentran, simplemente dicen, es que yo lo veo diferente, yo siento que algo está pasando. Voy a la escuela, me dicen que todo bien, pero yo percibo que algo no está bien con mi adolescente. ¿Tú dirías que esta patología o esta manifestación del cortarse está cada vez más de moda? Yo lo escucho mucho, pero también no sé si es como una moda, una tendencia en la que saben que hacerlo puede llamar la atención y que no implica tampoco una gravedad, ¿no? Porque si tú tienes un trastorno alimenticio y eres realmente anoréxico o tienes alteraciones físicas importantes, pero la cortada me parece que está en una línea intermedia en la que pues no está padre, te guardas la cicatriz, pero tampoco pone en riesgo tu vida como otras conductas mucho más autodestructivas. ¿Está así como de moda? ¿Es un trend? Bueno, las autolesiones no suicidas, que son las que son leves, no letales, sí están cada vez más en auge desde los retos en redes sociales que salieron para los adolescentes, dirigidos a los adolescentes, como uno de los objetivos sí es llamar la atención, pero ojo, siempre es para llamar la atención porque pues un adolescente que quiere llamar la atención con una cortada, con un corte, quiere decir que no está bien, ¿es correcto? O sea, algo nos dice esa señal, aunque lo haga para llamar la atención. Es una solamente de los motivos. La más común es como manera de regular sus emociones. Y ojo, esta es la más peligrosa, porque yo tengo pacientes de 50 años que se siguen lesionando. Y aunque digamos, caray, entonces, ¿desde cuándo existía el cutting? Sí, desde desde décadas atrás. No sabemos desde cuándo. Entonces, esta situación se convierte en una conducta incluso adictiva, porque hay producción de endorfinas después del dolor. Entonces, si yo estoy pasando por una situación estresante o una situación que no sé cómo manejar, entonces si me corto en ese momento, viene un baño de endorfinas y me calma. Entonces, cuando estamos en un nivel intenso de ansiedad o en un nivel desagradable de depresión o de vacío existencial, como muchos trastornos, por ejemplo, de personalidad, el cutting resulta útil de manera temporal ansiolítica, sintomática, pero no
permanente, por eso se repite tanto y por eso la conducta adictiva como a cualquier sustancia, tabaco, nicotina, alcohol, se vuelve una conducta adictiva. Y por eso es tan difícil en los pacientes que llevan años con cutting quitarles ese método inadecuado de autorregulación emocional. Como está oculto, antebrazos, abdomen, muslos, pueden tenerlo cualquiera y no nos damos cuenta. Sí. Estas recomendaciones que como generales que todo mundo hace de los espacios en los que pueden utilizar el iPad o una tableta o un dispositivo electrónico, el teléfono, así como antes en mi infancia te decían no puedes ver las caricaturas más de tantas horas y primero acabas la tarea y luego, y como regularlo. ¿Funciona? ¿Y tú cómo lo recomiendas? A ver, si llega alguien a tu consulta y te dice, oye, está teniendo este comportamiento, está ansioso, ya sé que es difícil generalizar, pero ¿cuál es tu recomendación para el manejo de tablets y de celulares? Yo siempre les digo, no se echen la culpa, papás, no nos echemos la culpa. La Asociación Americana de Pediatría tiene una tabla que dice por edades, por etapa de desarrollo, hasta los 18, 21, incluso en la edad adulta, cuáles son las horas sugeridas según el nivel de desarrollo cerebral, visual, etcétera. Entonces, les imprimimos la tabla y no es cuestión de mamá ni es cuestión mía, es cuestión de esto. Y también hay, a mí me gusta poner la vida de un niño saludable en una gráfica de pastel, donde los porcentajes indican en qué puede gastar su tiempo para que tenga una vida equilibrada, que incluyan actividades que impulsen su salud, academia, familia, socialización, etcétera. Y dentro de esos, pues están socialización, pues entra redes sociales, entretenimiento, puede entrar pantallas, computadora, tabletas, etcétera. Entonces, dentro de eso, pues va a ocupar un porcentaje muy pequeñito. Entonces, ellos tienen que ampliar el panorama y ver en perspectiva para darse cuenta de que no pueden pasar 60%, 70%, como de verdad ocurre en la mayoría de los adolescentes, el tiempo en su celular o en los videojuegos. Y esta parte de que hay una adicción al escroleo y que así están diseñadas las plataformas, sí, ¿es cierto? O sea, ustedes sí lo tienen documentado. Es cierto, por los baños, los shots de dopamina constantes que me genera, el tener una cosa, otra cosa, reírme, todo eso genera pequeños, pues, obviamente disparos, digamos así, de dopamina a nivel cerebral, y eso me va gustando y me va gustando más. En cambio, si lo dejo y me voy a armar un rompecabezas, me decía un adolescente, la producción de dopamina, doctora, está así, pero si me pongo a jugar videojuegos, está así. Entonces, ¿cómo me voy a poner a armar un rompecabezas? O sea, no es atractivo para nada. Y el deporte... y el scroll es lo mismo. Y si tú quieres fomentarle a tu hijo el deporte y tienes la posibilidad de inscribirlo a alguna actividad extraescolar, ¿qué tanto hay que insistir? Más allá de que hay seres humanos o personas que de plano parece que tienen 2 pies izquierdos para jugar fútbol, pero encontrarás alguna actividad extracurricular que implique actividad física. ¿Sí es un must? Sí. Lo retador del ejercicio es engancharse con el ejercicio y para eso necesitamos practicarlo al menos 3 meses. Y hablando de cualquier deporte o actividad, digamos, yo siempre les digo, para generar un hábito de comportamiento, para que haya un gusto por mínimo 3 meses, para conocerlo, para que tu condición física aumente. Si yo me voy al ejercicio y regreso, me va a doler todo al otro día. Voy a decir, ay, doctora, ¿por qué me mandó a hacer esto si en lugar de estarlo gozando, lo estoy sufriendo? Pero tenemos que ser perseverantes y es ahí donde desertan, ¿no? Porque no hay inmediatez. Igual los pacientes van a hacer ejercicio para tener resultados visiblemente como los ven en las expectativas de los filtros, ¿no? Entonces yo les digo, si tú vas a buscar un objetivo visual, no lo vas a encontrar y un año puede tardar para ver resultados visuales. Tu primer objetivo para hacer ejercicio es, primero, la disciplina, o sea, la constancia. El segundo beneficio va a ser la condición física. O sea, no podemos poner el objetivo de cambios en la imagen. Entonces, tienes que visualizar que así va a ser de escalonado. Entonces, es un reto, pero los papás, hablando de adolescentes y niños, deben ser persistentes y decirles, no hay de otra, te pagué la inscripción de aquí a 3 meses y hasta entonces sabremos
si te gusta, si eres bueno, si pudiste mejorar habilidades. Hay como toda una corriente de personas, ¿te acuerdas? Ahorita puedes ver reels, fotos, GIFs donde nuestras mamás con la chancla gobernaban, ¿no? Eran mucho más rudas y mucho más el castigo físico. Y siento que hay toda una línea que por el otro lado ahora es, uy, aguas, porque si te ven siquiera decirle que le vas a dar una nalgada con la amenaza verbal, casi en ese momento esposado y te vas al bote porque los derechos del niño y tal. ¿Cómo encontrar este justo medio? ¿Tú cómo ves que los papás hemos soltado la disciplina y entonces hay niños tiranos que ellos usan el celular el tiempo que se les da la gana y si no quieren no van al ejercicio y si quieren se visten de tal manera o se pintan de tal manera? ¿Cómo lo ves? Pues es que estamos hablando de extremos opuestos, estamos hablando o de golpes y violencia o de permisividad total. Llegamos o tenemos que llegar a un punto medio en el que se utilice un sistema de consecuencias positivas y consecuencias negativas. ¿A qué nos referimos? Si el niño no va a su... Es obligatorio mantenerte sano. Yo como mamá tengo la obligación de mantenerte sano. Entonces tengo que llevarte a tu ejercicio como parte de tu salud. Entonces si no vas como un deber ser, entonces vas a tener una consecuencia que tú solo ganaste. ¿Cuál va a ser la consecuencia? No hay deber, no hay derecho. Entonces, no fuimos al ejercicio, híjole, ¿qué crees? No vas a utilizar el iPad, no vas a ver la televisión, no te vas a quedar a disfrutar la hora que tenías de ejercicio con los aparatos. Es consecuencia de deberes, derechos. Entonces tenemos que manejarlo así, sin violencia, no nos enganchamos, no nos enojamos. El niño, el adolescente puede hacer su rabieta después de la consecuencia, pero yo no te estoy lastimando, yo no te estoy causando ningún daño, tus derechos los tienes todos. El que se los está quitando eres tú al no cumplir con tus deberes. La vida funciona así. Yo siempre les digo, ustedes son los entrenadores para la vida de sus hijos. Nadie más los va a querer, nadie más los va a estar lidiando, ni se va a meter en problemas con ustedes porque hagan ejercicio. Entonces, al ser entrenadores de sus hijos, ustedes se tienen que involucrar en ese consecuencia positiva o negativa. Claro, pues con eso nos quedamos, Eva García. El tema da para muchísimo. Tendremos seguramente otras oportunidades de seguir conversando, de seguir platicando. Te agradezco muchísimo, doctora Eva García Armendáriz, psiquiatra, y se la recomiendo muchísimo si tienen algún tema en casa. Gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes decir tus redes o en dónde te puede contactar la gente que se quede con dudas? Gracias por la invitación, Ari. Mi red es sencillo, @DRA Eva Psiquiatra. En todas las plataformas me encuentran así. Perfecto, pues aquí los vemos, esto es Manita de Gato. Recuerden que en todas las plataformas del Heraldo Media Group también pueden ver el video en YouTube del Heraldo y el Heraldo Podcast. Cuídense, aquí nos vemos.